Muy bien, vamos a iniciar con este curso que es de electrónica básica y vamos a iniciar con lo que sería la parte de electrónica análoga. Algunos conceptos que son bastante importantes antes ya de entrar a lo que es la parte más matemática o empezar a abarcar conceptos de electrónica digital son todos este tipo de conceptos como lo que son la tensión, la corriente, la resistencia y la potencia. Una vez sabiendo estos conceptos, vamos a poder profundizar un poco en la parte más matemática para ya poder empezar a crear diseños y poder empezar a crear simulaciones para entender un poco más lo que es esta área de electrónica. Entonces vamos a ir empezando. Tensión eléctrica. ¿Qué es la tensión eléctrica? Bueno, se puede decir que es un impulso energético, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener esta definición que dice que la tensión eléctrica es una diferencia de potencial que impulsa el movimiento de la corriente eléctrica en un circuito. ¿Cómo lo podemos ver? Podríamos verlo perfectamente como una fuerza que va empujando, ¿verdad?, cada electrón. Entonces es una diferencia de potencial, que vamos a verlo un poco más a detalle ya con las simulaciones. La unidad de medida siempre es una V, ¿verdad?, que se mide en volts. Y bueno, los ejemplos, ¿verdad?, que muchas veces podemos ver lo que son los enchufes, por ejemplo, domésticos, que tienen una tensión de 110 voltios o 220 voltios. De ahí que en muchas etiquetas nosotros podamos ver todo este tema de el voltaje al que funciona, ¿verdad?, 110 o 220, dependiendo de la región, ¿verdad?, o del tipo de electrodoméstico. Otro concepto bastante importante es este de la corriente eléctrica. Podríamos describirlo como un flujo de energía, ¿verdad?, que va a circular por un conductor. En este caso, ¿verdad?, podríamos definirlo como un cable. La unidad de medida es el amperio, ¿verdad?, y se va a representar con una letra I mayúscula. Algún ejemplo podría ser un bombillo encendido que muestra que hay una corriente eléctrica fluyendo a través de él, y luego vamos a ver un poco más adelante lo que son los ejemplos, ¿verdad?, cómo a más corriente ese bombillo va a tener una mayor luminosidad y a menos corriente va a tener menos luminosidad y por qué. Pero esos son conceptos que los vamos a ir viendo ya una vez que superemos esta parte introductoria. Perfecto. Algunos otros conceptos importantes son los de resistencia eléctrica. ¿Qué es una resistencia eléctrica, verdad? La palabra lo describe muy bien. El concepto de resistencia es el obstáculo al flujo. Entonces, estas resistencias que nosotros las vamos a poder observar por acá en estas imágenes, lo que hacen es oponer una resistencia al flujo de corriente. Nos limitan el flujo de corriente y a su vez vamos a obtener una caída de tensión en cada resistencia. Entonces, la definición de resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente en un circuito. La unidad de medida, vamos a ver que es en ohmios. Y algunos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos por acá y que los vamos a ver un poquito más a detalle son cómo saber el valor de una resistencia dependiendo de su configuración de colores, que lo vamos a ver un poco más adelante en los laboratorios. Por acá tenemos un diagrama básico que tenemos una V, que es nuestra fuente, tenemos nuestra resistencia y un capacitor, que este capacitor lo vamos a ver un poco más adelante ya en otros capítulos. Por ejemplo, acá tenemos cómo se representa una resistencia en un diagrama electrónico o eléctrico. La potencia eléctrica, entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? Es una energía consumida. ¿Cuál es la unidad de medida? Pues es los vatios, ¿verdad?, o los watts. Entonces, el símbolo que nosotros la vamos a representar es con P. Y nosotros cuando tengamos, por ejemplo, esa medida, vamos a representarla con los watts, por ejemplo, y veamos acá en este ejemplo que traemos el consumo de energía de un electrodoméstico se expresa en vatios, como por ejemplo una bombilla de 60 watts. Entonces nosotros vamos a la etiqueta y vemos esta cantidad de potencia nominal que va a consumir nuestro equipo. Luego lo vamos a ir viendo cuando entremos un poco a la parte matemática, lo que son leyes de Ohm, cómo saber la potencia a través de
del voltaje y corriente y demás. Vamos a ir viéndolo ahí poco a poco. Porque es importante entender estos conceptos antes de iniciar laboratorios y antes de empezar un poco más la parte de matemática y diseño. Básicamente porque nos va a permitir usar todo este tema de la corriente, ¿verdad? De una forma segura, prevenir accidentes. Y sabemos que en aplicaciones ya, por ejemplo, estos conceptos en lo que son todos los dispositivos electrónicos, lo que son dispositivos eléctricos, la parte no solo de electrónica pura, sino de la electricidad residencial, comercial. Es bastante importante, ¿verdad?, saber todos estos conceptos básicos de corriente, voltaje, resistencia y potencia. Y vamos a ver después también un poco en el tema de lo que es el ahorro de energía, cómo se entender cómo se genera, ¿verdad?, nos va a ayudar a distribuir, la verdad, esta energía de forma más eficiente. Y bueno, antes de pasar al simulador, que es donde vamos a ver ya estos conceptos teóricos, dejamos por acá una conclusión, ¿verdad?, de importante de lo que es ya la presentación. Entonces, estos conceptos básicos son fundamentales para comprender todo lo que es este mundo, ¿verdad?, de electrónica que rodea, desde lo que es encender una luz hasta ya desarrollar tecnologías más avanzadas, ¿verdad? Este tema de la electricidad es una base bastante importante en lo que es el mundo actual, y bueno, es bastante utilizado y lo vamos a estar utilizando ahí para los proyectos. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el simulador. Vamos a pasar por acá a lo que es este simulador que se llama LiveWork. Acá tenemos a la izquierda a la derecha el nombre. Entonces acá nosotros vamos a poder crear lo que son simulaciones de ejercicios y lo vamos a estar usando durante estos primeros módulos. En este primer módulo vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta simulación, paramos acá, tenemos una fuente de voltaje, ¿verdad? Vamos a tener una resistencia que se representa con este cuadro, 330 ohmios, y vamos a tener un diodo LED. Es un circuito básico en serie. Por acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un menú donde vamos a tener power supplies, que son todas las fuentes. Todos estos los vamos a ir viendo un poco más adelante. Tenemos conectores, tenemos estos pulsadores que son input components, la parte de componentes pasivos. Vamos a tener también la parte de semiconductores. Bueno, vamos a tener una serie de componentes que vamos a poder estar utilizando para lo que es realizar todas las simulaciones que vamos a estar. Entonces nosotros podemos traer esta ventana para acá, la situamos acá, y bueno, acá tenemos lo que son el archivo, lo que son vistas. Podemos ver ciertos niveles de voltaje. Acá podemos iniciar lo que es la simulación, ¿verdad? Y podemos ver aspectos interesantes. Por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestra fuente de voltaje. Entonces, normalmente se dice que la corriente, ¿verdad?, podríamos para analizarla de esta forma, que la corriente va de positivo a negativo. Más adelante, cuando veamos cómo analizar varias mallas de circuito, va a ser bastante importante este concepto. Entonces vamos a estar analizándolas de la forma tradicional, de positivo a negativo. El programa aquí nos indica con una flecha y nos dice la corriente va hacia allá. Podemos ver una flecha negra abajo de mi puntero y él nos indica hacia dónde va la corriente, cuál es el sentido de esa corriente. Aquí nos va a decir algunos aspectos importantes, ¿verdad?, que como la potencia, que lo estábamos viendo en la presentación, y la corriente. Quizás se pregunten por qué hay una M en el 9.65 y una M en el 30.70. Bueno, es porque estamos utilizando los miliwatts, que eso también lo vamos a ir viendo. La unidad de medida base es el amperio en la corriente, y la unidad de medida base en potencia pues es el watts. En este caso estaríamos utilizando miliamperios y miliwatts, que es una medida inferior. Pero en este momento nada más estamos viendo como lo que es la parte de simulación y crear este circuito básico. Acá tenemos el diodo LED, vemos igual la corriente y la potencia que está en el diodo LED, y acá vamos a ver el tema de voltaje, 9,65 miliamperios y 5 voltios. Como lo mencionábamos,
no sé, vamos a ver qué tanto se alcanza a ver cómo va fluyendo la corriente. Entonces, el voltaje podríamos verlo como una fuerza que va empujando cada electrón y haciéndolo que gire en este sentido, ¿verdad? Sentido horario. La resistencia podríamos verla como un dispositivo que se está oponiendo a esta corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, de momento este va a ser el módulo 1. Esta es la primera clase introductoria, donde ya podemos ver lo que son los conceptos de potencia, de corriente, de resistencia y de voltaje. Vimos este simulador, que es bastante interesante y que es el que vamos a estar utilizando en las próximas prácticas, y ya después vamos a ver un poco lo que es la matemática, lo que es cómo diferenciar entre milivolts, entre voltios, entre miliamperios, entre amperios y demás. Vamos a hacer un poco ya más de análisis, cálculos matemáticos, para entender más estos términos de corriente, voltaje, potencia y resistencia. De momento nos llevamos los conceptos, tenemos una introducción a lo que es el simulador, y en los próximos módulos ya vamos a ver un poco más lo que es la parte matemática y algunos otros ejercicios que son un poco más prácticos. Entonces de momento lo dejamos por aquí y vamos a continuar en la próxima clase con lo que sería ya el módulo 2.